En el día de hoy hablaremos de la insuficiencia aórtica, algunas recomendaciones para la práctica clínica en nuestro consultorio. Recordar que la insuficiencia aórtica es una situación donde el ventrículo izquierdo se ve sometido a una sobrecarga de presión y de volumen, lo que lleva a la dilatación precisamente del ventrículo izquierdo, que va a compensar en las fases iniciales con una fracción de eyección normal o aumentada para mantener el volumen sistólico. La elevación constante de las presiones de llenado lleva en el tiempo a la disfunción ventricular, al remodelado ventricular, con caída posterior de la fracción de eyección, y es el momento donde aparecen los síntomas y posteriormente la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, en los pacientes asintomáticos, detectar el daño miocárdico subclínico es de suma importancia para aproximarnos a una indicación oportuna del tratamiento quirúrgico y evitar así el daño irreversible. Entonces, siempre identificar a los pacientes con insuficiencia aórtica severa y evaluar por ecocardiografía la cuantificación de la regurgitación y la repercusión hemodinámica, y determinar el mecanismo de la insuficiencia en vistas al tipo de tratamiento quirúrgico para este paciente. Entonces, el ecocardiograma Doppler va a ser el primer estudio para la cuantificación de la severidad de la insuficiencia aórtica, ya que nos permite medir los diámetros ventriculares, teniendo en cuenta que los diámetros límites en la insuficiencia aórtica son un diámetro de fin de diástole mayor a 70 milímetros o un diámetro de fin de sístole mayor a 50 milímetros como indicadores de peor pronóstico en estos pacientes. El diámetro de fin de sístole representa el punto de máxima contracción del ventrículo izquierdo, precisamente al final de la sístole, y representa el estado de sobrecarga a la que está sometido ese ventrículo. Por lo tanto, el diámetro de fin de sístole pasa a ser un marcador hemodinámico de suma importancia en estos pacientes. El eco también nos permite evaluar la aorta, ya que esta puede ser responsable del mecanismo de insuficiencia aórtica, evaluar la fracción de eyección, ya sea por en modo bidimensional o tridimensional como marcador de la función sistólica, y hoy ya hay muchos trabajos donde apoyan el uso del strain, que representa el acortamiento de la fibra miocárdica y sería un marcador de peor pronóstico en aquellos pacientes que tienen un strain menor, un strain negativo menor a 15%. Esto sería un marcador de peor evolución en estos pacientes. Podemos complementar la evaluación con una angioresonancia cardíaca, donde también podemos evaluar la anatomía valvular, evaluar la aorta y a través de la secuencia de cine medir los volúmenes ventriculares. Un volumen de fin de diástole por resonancia cardíaca mayor a 246 mililitros y una fracción regurgitante de la insuficiencia aórtica mayor al 33% son marcadores de peor pronóstico. Y a través de las técnicas de realce tardío, evaluar la presencia de fibrosis en el miocardio como marcador de daño de la fibra miocárdica y por lo tanto de mala evolución o mal pronóstico en estos pacientes. Remitiéndonos un poco a lo que recomiendan las guías, tanto la americana como la europea, cuando estamos frente a un diagnóstico de insuficiencia aórtica severa, si el paciente está sintomático, la indicación quirúrgica está planteada, pero si el paciente es asintomático, el seguimiento debe ser muy de cerca, teniendo en cuenta, como dije antes, la fracción de eyección, donde 55% es un marcador 2A para enviar al paciente a cirugía para las guías americanas y 50% en las guías europeas, y los diámetros ventriculares, un diámetro de fin de diástole mayor a 50 milímetros, un diámetro de fin de sístole mayor a 50 milímetros o corregido por superficie corporal
total de 25 milímetros por metro cuadrado. Cuando el paciente tiene progresivamente caída de la fracción de eyección o aumento de los diámetros ventriculares, en centros con buenos resultados quirúrgicos se podría plantear el tratamiento quirúrgico como lo indican las guías americanas. Si el paciente va a cirugía de otra causa cardíaca, aún ante la presencia de una insuficiencia aórtica moderada, esa válvula debería ser intervenida. Entonces, como dije antes, el mecanismo de la insuficiencia aórtica es de suma utilidad para planificar la estrategia quirúrgica. Utilizamos nosotros la clasificación del Curie, que plantea 3 tipos, teniendo en cuenta si la válvula tiene una movilidad normal, como son las de tipo 1, y es la aorta la que está dilatada, ya sea a partir de la raíz o a partir de la porción tubular, o las causas orgánicas o propiamente dicha de la válvula aórtica, donde hay un exceso de tejido, como es el prolapso y la llama tipo 2, o donde hay restricción de la movilidad o retracción de las cúspides por calcificación o cambios esclerodegenerativos, como son las de tipo 3. Eso permite al momento de indicar la cirugía en estos pacientes que si la aorta está dilatada por encima de la unión sinotubular con una raíz aórtica preservada y una válvula de aspecto normal, móvil, sin calcio, sin prolapso, el tratamiento va a consistir en reemplazar la aorta tubular y la válvula nativa vuelve a coaptar normalmente en el centro, corrigiendo la insuficiencia aórtica. O en el caso de la dilatación de la raíz aórtica, donde parte la dilatación desde el anillo aórtico, plantear el tratamiento quirúrgico de estos pacientes tradicionalmente ha sido el reemplazo de la aorta en su totalidad y el recambio de la válvula por una prótesis ya sea mecánica o biológica. Hoy en día ya en todo el mundo, en centros experimentados con cirujanos entrenados, se plantea como alternativa en pacientes debidamente seleccionados la cirugía de David, que consiste en el reemplazo de la aorta a partir de la raíz aórtica, preservando y resuspendiendo la válvula aórtica nativa por dentro del tubo con reimplante de las coronarias. Como vemos aquí en este ecotrans esofágico intraoperatorio, se ha reemplazado en su totalidad la aorta, la válvula ha sido resuspendida dentro de ese tubo y se corrige la insuficiencia aórtica. O en el caso de la enfermedad propia de la válvula, donde hay un exceso de tejido, como es el caso del prolapso, que genera una insuficiencia severa que lleve al paciente a cirugía, se puede plantear el tratamiento de preservación y de plástica de la válvula aórtica aplicando distintas técnicas sobre la válvula que va a corregir el defecto del prolapso y corregir de esa manera la insuficiencia sin recurrir al reemplazo protésico de la válvula. Teniendo en cuenta también un poco la válvula bicúspide, sabemos que la válvula bicúspide se asocia también a ortopatía con dilatación ya sea de la aorta tubular o de la raíz aórtica e incluso a veces también el callado. Hoy en día también se plantea, las guías ya lo indican con un nivel 2B, que en centros experimentados se puede plantear la preservación de la válvula aórtica, llevando a estos pacientes a la cirugía de David o a la plástica de la válvula propiamente dicha. En nuestro instituto hemos publicado en el año 2021 en la Revista Argentina de Cardiología los resultados de nuestra experiencia con 119 pacientes que fueron intervenidos desde el 2005 al 2019 y a 10 años de seguimiento el 88%, hay un 88% de sobrevida de estos pacientes, están libres de recidiva de insuficiencia aórtica
aórtica severa al 80% de estos pacientes, sin diferencia entre tricúspides o bicúspides, y están libres de intervención en un 91%. Nuestros resultados se asemejan a los publicados en la literatura internacional. Así que va a ser una alternativa que le vamos a plantear a los pacientes en el instituto ante la indicación quirúrgica de la insuficiencia aórtica severa. Como conclusión de estos tips en insuficiencia aórtica, recordar que la insuficiencia aórtica severa es una patología de larga evolución asintomática, que se debe hacer un seguimiento clínico y ecocardiográfico para determinar la severidad, la repercusión hemodinámica, evaluar la función sistólica y para ello utilizar y recurrir a distintas técnicas diagnósticas para la detección temprana del daño miocárdico, y saber que la aparición de los síntomas cambia la evolución natural de los pacientes y siempre debemos enviarlos a cirugía para un mejor pronóstico. Muchas gracias.